vamos a comenzar esta reflexión y les voy a hablar de el Fiat a María. Comenzamos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Voy a comenzar con esta lectura del apóstol Santiago, desde el versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus de la dispersión, salud. Tened, hermanos míos, por sumo gozo veros rodeados de diversas tentaciones, considerando que la prueba de vuestra fe engendra la paciencia, mas tenga obra perfecta la paciencia, para que seáis perfectos y cumplidos, sin faltar en cosa alguna. Si alguno de vosotros se halla falto de sabiduría, pídala a Dios, que a todos da largamente y sin reproche, y le será otorgada. Pero pida con fe, sin vacilar en nada, que quien vacila es semejante a las olas del mar, movidas por el viento y llevadas de una parte a otra. Hombre semejante no piense que recibirá nada de Dios. Es varón indeciso e inconstante en todos sus caminos. Gloríese el hermano pobre en su exaltación, el rico en su humillación, porque como la flor del heno pasará. Se levantó el sol con sus ardores, secóse el heno y se perdió la belleza de su aspecto. Así también el rico se marchitará en sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque probado recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que le aman. Nadie en la tentación diga, soy tentado por Dios, porque Dios ni puede ser tentado al mal, ni tienta a nadie. Cada uno es tentado por sus propias concupiscencias que le atraen y seducen. Luego, la concupiscencia, cuando ha concebido, pare el pecado, y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. No os engañéis, hermanos míos carísimos. Todo buen don y toda dádiva perfecta viene de arriba, desciende del Padre de las luces, en el cual no se da mudanza ni sombra de alteración. De su propia voluntad nos engendró por la palabra de la verdad, para que seamos como primicias de sus criaturas. Sabéis, hermanos míos carísimos, que todo hombre debe ser pronto para escuchar, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la cólera del hombre no practica la justicia de Dios. Palabra de Dios. Pues siempre nosotros escuchamos, y es una catequesis muy importante y parte central de nuestra teología mariana, lo que es el Fiat de María, que es nada menos que la entrada de esta gracia de Dios Padre en la redención de Jesucristo, que es la encarnación del Verbo Divino. Pero nosotros también encontramos algo particular en nuestra vida cristiana en relación a la Santísima Virgen María. Ustedes se dan cuenta cómo hay tantísimos cristianos, dicen las estadísticas, yo no sé si son correctas, de que hay cerca de 800 millones de cristianos separados. Pero cualquiera que sea el número, estos cristianos rechazaron a María, con algunas excepciones, pero su gran mayoría
no le dieron el sí a María. María para ellos no es esa Madre de Dios, esa Inmaculada Concepción, esa Asunta al cielo, no es nada de los dogmas que nosotros tenemos en la Iglesia Católica. Por lo tanto, ellos no le han dado el sí a María, no la aceptan ni la reciben como nosotros la hemos recibido, como nuestra Iglesia Católica la recibe, como nuestra doctrina la concibe y nos la enseña a nosotros. Pero a pesar de que nosotros tenemos toda esta doctrina y toda esta teología mariana que nos enseña tanto de la Virgen por medio de místicos que han tenido unos encuentros extraordinarios con la Virgen, por medio de todos los videntes que la han visto y que han recibido sus mensajes y que la Iglesia los ha considerado veraces, todas estas experiencias y evidencias de la Virgen María en la Iglesia y lo que ella representa, lo que hace, lo que continúa haciendo y hará hasta que regrese el Señor y por una eternidad, porque es la Madre de la Iglesia, Madre de toda la creación, como la conoce nuestra doctrina y como nos la enseña. Pero cada uno de nosotros, a medida que va creciendo dentro de esta fe cristiana en la Iglesia, cuando nosotros intercambiamos testimonios entre nosotros, nos encontramos con que muchos decimos que hasta ahora estamos como despertándonos a nuestra fe católica y hasta ahora estamos comenzando a interesarnos en el catecismo, a interesarnos en la doctrina social, en aprender nuestra doctrina y los misterios de nuestra fe. Es muy común encontrar eso porque eso sucede. Nosotros normalmente, muchos de nosotros somos lo que se llamaría un católico de cuna, que quiere decir nacimos en la Iglesia Católica. Algunos no, algunos son traídos a la Iglesia después de adultos, pero en general hay un recorrido personal en la Iglesia con los misterios de la fe. Y María está dentro de ese gran misterio, la Virgen María, y cada uno se va despertando a esa gracia de María en una forma diferente. Yo pienso que Dios tiene una pedagogía particular con cada alma y es algo extremadamente tierno, extremadamente misterioso y extremadamente perfecto como todo lo que Dios hace, porque Dios tiene un tiempo con cada alma. Y dentro de esta gracia extraordinaria que tiene la Iglesia para nosotros está el centro de la vida del vientre de la Iglesia, que es la Madre, la Virgen María. En esta peregrinación a Medjugorje encontramos una oportunidad de Dios, que Dios nos da a nosotros, para que nosotros abracemos este misterio mariano. Es posible que muchos de ustedes tengan una relación devocional con la Virgen María, o sea que ustedes han tenido una relación con las devociones a la Virgen, de consagraciones, novenas, rosarios, tradiciones de fiestas de la Virgen, todo esto. Pero a lo que yo me estoy refiriendo es algo mucho más adentro que la relación devocional. Hay muchas gentes que son devotos de San Judas Tadeo, devotos de San Antonio de Padua, devotos de este santo, del otro, devotos del Sagrado Corazón. Y hay devociones, y las devociones son parte de nuestra fe católica y producen una relación cristiana en la persona que la acerca a Dios en la forma en que Dios lo permite y en la forma que cada persona lo concibe. Pero resulta que cuando estamos hablando de compenetrarnos en el darle el fiat a María al que yo me refiero, estamos hablando de espiritualidad, que ya está más allá de lo que es una devoción.
de lo que es, por decir algo, una tradición mariana, de lo que es una oración mariana. Y ya entramos en algo muy diferente, que es como una mística de lo que realmente es la Virgen María en la iglesia y en nuestra vida personal. Yo les voy a contar un testimonio personal sobre eso. Cuando yo regreso de las selvas de Colombia a California, después de haber tenido el encuentro con Dios, comencé a aprender a ser católico. Y en una iglesia de Los Ángeles donde yo iba todos los días a misa, a la entrada de la iglesia a mano derecha había un pequeño altar, y ese altar tenía una estatua de la Virgen de Lourdes con un reclinatorio, y al frente de ella estaba una estatua de la Santa Teresita del Niño Jesús. Y yo todos los días antes de la misa entraba a ese oratorio. Como en ese tiempo apenas estaba comenzando a aprender el rosario, todo esto, entonces lo que hacía era rezar ahí al principio una decena del rosario, y así fue aumentando con el tiempo. Pero hubo algo muy difícil que me tocó vivir casi un año, que fue, yo por la vida que había llevado, había perdido la imagen de la mujer, porque mi vida de promiscuidad con las mujeres, el desorden de vida que había vivido, había destruido completamente la imagen de la mujer como hija de Dios, como un ser a quien yo le debía respeto y a quien debía mirar con los ojos de Dios, de la fe, del amor, de la pureza. Eso no lo tenía yo lo había perdido y estaba extremadamente mal. Pero lo descubro es por la Virgen María, porque cuando yo entraba a ese altar antes de la misa y me arrodillaba, me hincaba en ese reclinatorio que había, solo le podía mirar los pies a la estatua. No podía levantar la cabeza y mirarle la cara a María en la estatua. No la podía mirar, porque yo tenía la imagen dañada de la mujer. Entonces me dolía mucho eso, porque obviamente que el Espíritu Santo es quien me está mostrando eso a mí. Porque esto no es algo que yo simplemente me imaginé, sino que es algo que el Señor me está mostrando para que yo limpie eso, para que me libere, para que sane eso tan importante. Y comienzo a vivir esa experiencia de no poder ver a la Virgen, pero también comienzo a darme cuenta que las mujeres que estaban en la iglesia en misa conmigo, tampoco las podían mirar a los ojos, no podía mirarlas porque las miraba mal, porque tenía una mirada dañada, tenía una mirada pervertida. Y yo ya estaba en la fe, yo ya había entrado a la iglesia, pero se dan cuenta la tristeza que yo sentía de todo lo que me faltaba. Y sentía cómo el Espíritu Santo me estaba animando para que yo no desmayara, no desfalleciera en la perseverancia del cambio en el que estaba entrando, que no iba a ser de la noche a la mañana, que era una sanación para la cual yo tenía que darle el sí a esa conversión. Yo tenía que entrar con mi voluntad y desear ese cambio, esa sanación, esa liberación y sanar esa imagen de la mujer. Y entonces comencé a entender que una de las primeras fases de ese liberarme, sanarme de esa perversión que tenía yo sobre la mujer, era aceptar a la Virgen María como mi madre. Era, a pesar de que en la experiencia mística que yo había tenido, el ángel me había mostrado que mi madre me había consagrado a la Virgen María en su vientre. Sin embargo, eso fue una experiencia mística que yo tuve, pero ya materializar esa mística en la realidad de mi pequeña vida diaria, ya en la fe, en la iglesia, para esto se tomaba un salto muy grande, porque ya era encarnar
una realidad que es espiritual y encarnarla en mis pasos de huesos, de sangre, de carne. Esa es una distancia enorme, pero el desafío estaba ahí, porque yo conocía la verdad, pero la verdad no vivía en mis huesos, no vivía en mi sangre. Entonces era una contradicción terrible, hasta que un día, leyendo a San Pablo, se me aclara por obra del Espíritu Santo lo que San Pablo dice. Parece como si la carne estuviese batallando contra el Espíritu. Uno tiende hacia el pecado, el otro hacia Dios, y parece que peleara el uno con el otro. Y no se pueden imaginar la ayuda que eso me dio. Ese pasaje ya lo había leído muchas veces, pero esta vez el Espíritu Santo me lo dio, a mí me lo dio. Porque eso sucede a veces con las palabras de Dios, que el Señor en un momento dado, a pesar de haber leído la palabra quién sabe cuántas veces en un pasaje determinado, de pronto un día ese pasaje se ilumina y nos toca el corazón y nos produce un cambio, una sanación o algún efecto que es necesario para nuestro crecimiento. Pues eso me pasó con ese pasaje de San Pablo. Pero entonces yo continúo yendo a esa iglesia todos los días a misa y continúo hincándome a la estatua de la Virgen de Lourdes en ese altar de esa iglesia antes de la misa. Y poco a poco, duró un año entero, poco a poco podía mirar un poco más alto, hasta que un día miré el rostro de la Virgen. Y yo no me di cuenta de lo que había hecho ni lo que había logrado hasta después de que terminó la misa y estaba saliendo de la iglesia y venía una monjita anciana con la que me encontraba siempre y a quien le daba limosna para una obra que tenía, que ella siempre pedía, algo con los pobres, y veníamos caminando juntos, ya toda la gente había salido y la monjita me dice: yo siempre lo veo ahí en el altar, ¿qué hace ahí? Y yo digo: pues he estado trabajando con la Virgen en algo muy importante. Y le conté, y me dijo: pero ¿cómo así? Si usted la miró hoy, es que ya lo sanó, porque si no, no lo hubiera podido mirar. Y yo dije: claro, ya me sanó. Y nos entramos juntos al altar, y me dijo: mírela. Y miré, y me dijo: quédese mirándola. Y me quedé mirándola y digo: ¿se da cuenta? Ya la puede mirar. Y es más, por primera vez usted me está hablando mirándome mi cara, porque usted no me miraba. Yo ni siquiera me había dado cuenta que en casi un año que me encontraba esa monja todos los días, nunca la había mirado a la cara cuando hablaba con ella. Siempre miraba para el suelo, para un lado, pero ella sabía que había algo que yo estaba mal, algo que tenía mal, pero ella no sabía qué era hasta que yo le conté. Y ese día lo entendió, pero dése en cuenta cómo fue el Espíritu Santo quien llevó a esa monja a revelarme lo que acabó de suceder y lo que había alcanzado. Entonces, de ahí se desprende esta reflexión que yo les comparto hoy sobre el fiat a María. Nosotros, como dije al principio, escuchamos siempre el fiat de María a Dios, porque es la apertura, es encarnación del Verbo Divino, la entrada triunfal de la derrota de la muerte, la redención en Jesucristo, es algo demasiado grande. Los teólogos anidan en ese momento por siglos, han anidado ahí, han abierto ventanas y abren ventanas, porque es interminable el misterio de la encarnación de Jesús y el misterio de María como madre y el misterio de María y José, porque hay algo tan importante en este anuncio del arcángel San Gabriel y la encarnación del Señor, y es la humanidad de San José. Porque des en cuenta lo tierna que es la palabra de Dios en cómo nos enseña a nosotros nuestra fragilidad, nuestra humanidad. Porque en el encuentro de la Virgen con el arcángel y la anunciación nos damos cuenta la diferencia de la humanidad de María y la humanidad de San José.
San José, siendo ese esposo casto y santo, sin embargo, nos damos cuenta de las naturalezas humanas de cada uno. José, en su naturaleza humana, frágil, vulnerable, duda. Y como ser humano, lo más normal es que él no entendió cómo es posible que esta mujer está esperando el hijo de un espíritu. Esto, ¿a quién le va a entrar eso por razón racional? A nadie. Ni al más santo que es San José no le entró. Por eso, luego, por obra del Espíritu Santo, el mismo arcángel se lo revela en sueños. Ustedes se dan cuenta que a María el ángel se le aparece personalmente, porque no dijo que se le apareció en sueños, se le apareció así directamente. A San José se le apareció en sueños, y nosotros nos damos cuenta de la diferencia de las naturalezas humanas de María y de José, muy diferentes. Sin embargo, en ese encuentro con esa realidad, San José le tiene que dar también el fiat a Dios, que es el que el ángel le revela, pero también se lo tiene que dar a María. Él es el primero que le da el fiat a María, porque él cree en lo que ella le dijo ya después de que el ángel se lo reveló. Entonces le toca darle el fiat a su propia esposa y creer lo que ella le dijo. Aquí viene un encuentro muy grande de nuestra fe con nuestra mariología, con lo que es nuestra relación con la madre. Miren, en mi recorrido por la iglesia, yo he descubierto algo muy particular con el clero, con los sacerdotes, y sobre todo con los sacerdotes diocesanos, que son los que viven más solos, porque muchos sacerdotes de comunidad religiosa tienen sus comunidades y se acompañan y se apoyan, pero los sacerdotes diocesanos viven una experiencia muy vulnerable humana, porque están en el mundo, expuestos al mundo, y no tienen comunidad. Y generalmente viven tan ocupados que ni tiempo tienen de compartir con los otros sacerdotes de su diócesis. Entonces yo siempre siento mucho por ellos, porque es muy delicado y exige una fortaleza espiritual muy grande. Pero en una oportunidad, un sacerdote en un pueblito pequeño en Colombia me dijo, y era un sacerdote muy joven, me dijo: ¿usted podría darme un consejo a mí de cómo mantenerme fuerte? Porque yo soy muy joven y esta iglesia está llena de jóvenes, y para mí es muy difícil mantener las tentaciones que yo tengo con todas estas jovencitas. Es muy difícil, porque yo soy de carne y hueso. Entonces yo le dije algo que el Espíritu Santo puso en mi corazón, porque eso ni lo había pensado yo. Y le dije: miren, yo creo que la fuerza más grande que usted necesita para su celibato, para mantenerlo, para su castidad, es María, la Virgen. Si usted tiene una relación con la Virgen muy estrecha, únase a ella como si fuera su madre, porque es lo que es, su madre, y ella le va a ayudar a mantener esa castidad. Y así fue. Con el sacerdote me mantuve en contacto por varios años. Después murió muy joven de una enfermedad rarísima. Era un hombre muy especial el sacerdote, pero vivía cerca de la selva, y por ahí hay mucho peligro de enfermedades terribles por los moscos que hay. El caso es que yo descubrí a partir de eso que sacerdote que tiene una relación personal con la Virgen María es mucho más fuerte en su celibato, es mucho más fuerte en su castidad. Miren que también hay algo particular en esto. Muchos sacerdotes tienen una relación muy especial con su mamá biológica, con la madre, y eso les da un apoyo también, porque tienen un equilibrio emocional, maternal, que los apoya, les da fuerza. Pero se dan cuenta ahí que esa figura maternal y esa figura femenina es muy importante en el sacerdote para su castidad. Pero dense en cuenta que en el caso mío,
que salgo de esta experiencia con Dios y comienzo a aprender a ser católico, es a través de la Virgen María, ayudándome a liberarme de la destrucción en que encontraba la imagen de la mujer yo, y restableciéndome, sanándome esa imagen, es que descubro a María tal y como debía descubrirla, a pesar de que yo la había visto con los ojos del alma en la experiencia mística que tuve en el secuestro, y tenía una relación con ella a nivel sobrenatural. Pero, como decía yo antes, una cosa es tener una experiencia sobrenatural, pero la otra es poder vivirla en la vida natural, porque ese es otro paso que hay que dar muy grande, que es vivir el milagro de lo que se ha revelado sobrenaturalmente. Es una responsabilidad muy grande. Una persona que vive una experiencia así necesita una dirección espiritual de la Iglesia muy estricta y necesita entrar en unas disciplinas particulares para que el demonio no lo tumbe y para que no lo tumbe su propio ego, su propio orgullo, su vanidad, su prepotencia, autosuficiencia, que le puede dar una experiencia mística. Entonces, esa relación con María, por la sanación que recibí de la imagen de la mujer, fue el principio para yo entender lo importante que era darle el sí a María, el fiat a María. Por eso ponía como ejemplo los protestantes. Las sectas cristianas, los protestantes, no le pueden dar el sí a María. Es más, ellos rechazan a María, ellos tienen dañada la imagen de María. Y dense cuenta que la perversión que ellos tienen no era como la mía, que mi perversión era por la impureza sexual. Esa fue mi perversión. Pero la de ellos es la impureza teológica, porque a ellos se les robaron a la Virgen con errores, con herejías. Y también es un tipo de perversión. Así lo veo yo. Obviamente que un teólogo me corregirá, pero yo lo estoy hablando desde un punto totalmente humano, lo que les comparto, porque ustedes saben que yo no soy un teólogo, ni soy graduado en ciencias religiosas. Yo les estoy hablando desde mi experiencia personal. Y pienso que los protestantes, los cristianos que rechazan a María, no tienen la gracia de darle el sí, el fiat a María. Porque el encuentro con el sí a María es el encuentro con una iglesia que tiene madre. Dense cuenta que es una iglesia muy diferente. Miren la iglesia que tienen ellos, una iglesia sin madre, una iglesia huérfana. Porque eso es lo que pasa con Martín Lutero y toda esa famosa llamada erróneamente reforma. Porque de todo tiene menos de reforma. Pero ¿qué sucede? Que cuando uno pierde la maternidad del cristianismo, la maternidad de esa madre que Jesús nos dio desde la cruz, pierde nada menos que el peregrinar en la batalla de la iglesia en el desierto, que es lo que vemos en Apocalipsis 12 con esa mujer vestida de sol, que es el encuentro con la batalla espiritual de la iglesia en el desierto de este mundo contra el dragón. Sí, y esta es la batalla en que estamos cada uno de nosotros, pero para que nosotros entremos a esa batalla debidamente armados, necesitamos entrar con la Virgen María. Es vital para nosotros entrar con María. Por eso, a pesar de ser católicos, a pesar de conocer estos misterios, a pesar de tener todas estas devociones marianas, como decía antes, podemos ser muy devotos de la Virgen, de las devociones y tradiciones, pero eso no es necesariamente el darle el sí a María como yo lo estoy diciendo, porque el sí a María a que yo me refiero es el sí que dio San José cuando el arcángel le revela que es verdad lo que ella le dijo. Y también para nosotros el sí a María es entender que ella realmente
es una presencia central en la batalla espiritual de la iglesia, que realmente lo es. O sea, no es solamente que nosotros le pedimos para que nos ayude, porque es la gran intercesora. Eso está muy bien, porque eso es verdad. Pero es que es más que eso. Es que nosotros debemos unirnos a ella como hijos. Que no solamente es el hijo que pide y que solicita a aquel que lo puede ayudar. Eso está bien, pero es que el hijo no solamente le pide a la madre, no solamente le pide al padre, el hijo tiene que estar unido a la madre y ser hijo por el amor incondicional, que es: yo estoy unido a María porque yo la amo, porque yo la entiendo, porque sé quién es ella, porque sé qué representa ella en mi vida y en mi fe. Y esto es parte de ese fiat que yo hablo, que es el fiat del amor, el fiat de entender que ella es parte vital de mi vida espiritual. Porque así como tantas experiencias que hay de gente que se ha quedado huérfana, y seguramente ustedes han escuchado eso, les ha sucedido, de personas que se les muere su madre, y en medio del desconsuelo y todo esto, la Virgen comienza a aparecer como esa madre espiritual que les llena ese vacío de la ausencia de la madre que murió terrenal, y conocemos muchos testimonios de ese estilo. Y ahí hay señales de lo que es esa maternidad celestial, que llena un vacío que no lo llena la carne, ni el mundo, ni las relaciones humanas de sangre, como son las relaciones con nuestra madre terrenal. Ella, la madre terrenal, por santa que sea, nunca va a llenar el vacío de la muerte, no lo llena. Pero miren que la Virgen María, por ser María y por ser esa reina y esa madre celestial, ella sí, junto con Jesús. Por eso los dos corazones de Jesús y de María son una espiritualidad tan especial y poderosa en la iglesia, porque nos enseñan a recibir los dos corazones que llenan el vacío de la muerte que llevamos cada uno de nosotros. Ustedes saben que Jesús derrotó la muerte en la cruz. Muy bien, pero tenemos que caminar con la muerte hasta la tumba. Eso es, no podemos olvidarnos. Así de que el Señor venció la muerte en la cruz, pero la batalla nuestra todavía no ha terminado para dominar esa muerte y caminar con el Señor para encontrar esa resurrección. Nos toca caminar el camino de nuestra conversión, y por eso el apoyo que recibimos de estos misterios de la iglesia, como es María, es demasiado fundamental si entendemos que tenemos que darle el fiat a María, entendiendo quién es la Virgen María. ¿Quién es? ¿Quién es? Porque miren, estando aquí en Medjugorje, que es un lugar extraordinariamente privilegiado, porque ya cada uno de nosotros podrá dar un reportaje diferente de lo que es Medjugorje. Yo siempre doy un ejemplo para describir lo que es un estado. Mucha gente no sabe lo que es un estado, como cuando se habla del purgatorio, que sabemos que no es un lugar, es un estado. ¿Y cómo se describe un estado? Usted puede ir a una ciudad grande y entrevistar a una persona en el norte de esa ciudad, por decir algo, en Nueva York. Se va al norte y le pregunta a esa persona: ¿usted me puede describir Nueva York? ¿Usted es de acá? Sí, yo soy de acá. Cuénteme de Nueva York. Y luego se va para el sur y entrevista a otro neoyorquino. Y se va para el occidente y luego para el oriente. Le aseguro que cuando tenga las 4 entrevistas de esas 4 personas, se va a dar cuenta que cada uno tiene un diferente Nueva York en su corazón, y cada uno está viviendo un Nueva York totalmente diferente al otro, y están en la misma ciudad.
Y eso sucede a veces en la familia. Usted tiene una familia de 10 hijos y entrevista a cada uno y cada uno tiene una experiencia de familia nada que ver con el otro. Y están en la misma casa, tienen la misma madre, están ahí en el mismo lugar, se comen las mismas tortillas, ¿no? Y sin embargo, están en una experiencia diferente cada uno. Ese es un estado, un estado. Por eso, el estado nuestro con relación a María varía de acuerdo al crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que estar conscientes de que cada paso que damos en nuestra historia de fe católica es un sí que le estamos dando el paso, que estamos compenetrándonos más y más con los misterios de la fe. En Medjugorje, por ejemplo, usted llega acá y tiene varias opciones y dimensiones de la experiencia. Una, hay personas que vienen a ver si sucede algo extraordinario. Eso no es un pecado, pero es muy imperfecto, ¿no? Y pasa con frecuencia. Ojalá lo corrigiéramos, porque como dice la misma palabra, nosotros no buscamos señales ni otras, buscamos a Cristo. Y por eso es que siempre la Virgen misma en Medjugorje, y todos los videntes testifican sobre eso, y los mismos franciscanos de Medjugorje, de que Medjugorje es un lugar cristocéntrico, porque está enfocado en los sacramentos, en la oración, en la vida de la iglesia como iglesia, y es importante tener eso claro. Pero también esto es lo que hay que tener claro, que es que nosotros debemos entender que aquí hay muchas dimensiones de una peregrinación. Otras peregrinaciones son oración. Muy bien, la oración es muy importante, es muy poderosa, es necesaria, todo eso. Otras peregrinaciones son un silencio, un abrirse, un dejar que el Espíritu nos mueva. Eso también es como un estado contemplativo, en el cual seguramente hay muchos frutos, y cada uno se está abriendo en una forma diferente, o está cerrado, porque hay personas que vienen acá porque las trajeron y no quieren abrirse, y están ahí cerrados. Pero lo más curioso de todo es que una vez que usted está acá, nadie lo puede tener cerrado, ya está abierto, ya llegó, ¿sí? Porque usted cree que está cerrado, pero resulta que el solo hecho de llegar acá está más abierto que los que creen que están abiertos, porque nadie se va de acá sin haber recibido una gracia. Tal vez no lo notará en este momento, pero la gracia se da en el tiempo de Dios. Entonces, ese encuentro con la Virgen María en Medjugorje, que es tan único en cada uno de nosotros, es la oportunidad para que nosotros entremos en una relación con María más profunda que las devociones, más profundas que las tradiciones, más profundas que las noticias de las apariciones, más profundas que los mensajes de las apariciones, más profundas, porque es el encuentro con una madre que es verdadera, que es real y que aparece acá. Miren ustedes nada menos que este lugar donde estamos. Miren esta estatua que está acá. Las veces que la Virgen ha aparecido acá, yo creo que son incontables. Solo yo, que soy un pobre peregrino que pasa por acá, me ha tocado no sé cuántas apariciones aquí al frente de la Virgen. Entonces, dense en cuenta que la Virgen aquí está en una forma extraordinaria en todo este pueblo y en sus alrededores. Y todo esto es parte de una gracia, una luz que descendió del cielo y que sigue alumbrando, porque todavía está activa, completamente activa. Y por eso el encuentro con ese fiat al que yo me refiero es encontrar una madre que está viva, que es real, que respira como usted y yo, que tiene un cuerpo físico como el suyo y el mío, que siente lo que nosotros sentimos, que conoce nuestro dolor, que conoce nuestra alegría, que conoce nuestras ambiciones y conoce nuestro pecado también, y sufre por eso. Pero al mismo tiempo, el entender que
ese reconocimiento de quién es María nos eleva a un nivel mucho más alto espiritualmente que el nivel de la mera devoción, el nivel de la mera curiosidad, el nivel de la mera expectativa de los sucesos y los eventos que puedan ocurrir al estar en un lugar milagroso como este. Y entonces cambia todo. Y ya yo estoy acá es en compañía de María, porque la amo, porque tengo un amor por ella y porque entiendo que está viva, que es mi madre, que se preocupa por mí, por la iglesia, por la humanidad. Porque miren, algo que siempre repito yo, y es, la Virgen de Fátima le enseña a los pastorcitos oraciones, entre esas una oración que siempre rezamos en el rosario, ahora en todo el mundo creo, entre décadas, que es, parte de esa oración dice, lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Des en cuenta lo poderoso que es esta oración. Primero, ella no dice, lleva todos los católicos al cielo, dice, lleva todas las almas al cielo. Aquí nos damos cuenta de algo muy importante. Ella es madre de toda la humanidad. Así, indudablemente. Y el Padre Celestial quiere que nosotros entendamos eso. Que la Virgen quiere que nosotros oremos por la conversión de todos los pecadores, por la salvación de todos los seres humanos, todos. Y ese amor universal es precisamente la necesidad que tenemos todos nosotros de ampliar nuestro corazón, de ampliarlo. ¿Y cómo lo ampliamos? Primero, tenemos que reconocer quiénes somos nosotros, estas pequeñas criaturas de carne y hueso y sangre, imperfectas, vulnerables, pecadoras, que cometemos tantos errores como hablábamos ayer, pero que tenemos un Dios tan bueno y misericordioso que habita en nosotros por el bautismo y que nos da la fuerza de arrodillarnos a pedir perdón, a arrepentirnos, a reconocer nuestra miseria, nuestro pecado, y que podemos así recibir la compañía celestial de una madre que viene a arroparnos, a consolarnos, a arrullarnos, a inspirarnos, a darnos luz. Y esto es lo importante de entender de quién es la Virgen María. La Virgen María es la Madre nuestra que es buena multiplicada en años luz. O sea, si usted ha conocido una Madre buena en la tierra, que es una bendición de Dios si la ha conocido, porque todos los que han tenido una madre y la madre ha sido buena, pues es un regalo impresionante. Pero esa Madre buena terrenal, comparada con la Virgen María, habría que multiplicarla por años luz, porque el amor de María, pues es el amor verdaderamente, absolutamente incondicional. Eso se logra solo por su pureza, su amor, su santidad, su belleza, su misión, la misión de la maternidad celestial. Es algo extraordinario. Por esa razón el demonio le hizo ese daño al cristianismo con Lutero y con esa gente que se separó de la iglesia, porque es la batalla de los últimos tiempos, donde le quería quitar a la iglesia un pedazo y se lo quitó por culpa de los pecados de la iglesia. Es como algo que estamos pagando por culpa de nuestros pecados de la iglesia. Y esto es lo que el diablo ha hecho, quitarles a la Virgen María. Pero al mismo tiempo, la Eucaristía, la confesión, hizo un daño muy grande. Pero nos damos cuenta lo importante, lo vital, lo extraordinario que es la Virgen María. Por eso el demonio la odia, la quiere desaparecer y quiere disminuir su relación con ella, la quiere convertir en una simple relación religiosa. Por eso hay que tener mucho cuidado con la religiosidad, porque muchas veces nuestra relación con la Virgen es una mera rezadera,
Es una mera peregrinación o una mera devoción o tradición, pero no es amor a nuestra madre, no es conocimiento de la profundidad extraordinaria que representa María. No lo es. Y eso es muy grave porque precisamente estamos desgastándonos innecesariamente con una visión de la iglesia que es muy débil, porque la visión de la iglesia es eternamente extraordinaria, porque es Dios mismo, la iglesia. Y la Madre María, nada menos que nosotros mismos en la iglesia, se llama y se reconoce como la Madre de Dios, del Verbo encarnado. Teniendo eso claro y entendiendo la dimensión de María en ese sentido, pues nosotros podemos decir que, pues, es que el Señor quiere que nosotros entendamos qué clase de madre fue la que nos dio. Qué increíble que es eso, porque si supiéramos eso, pues tendríamos que entender que el Señor, pues, nos ayuda a nosotros con apariciones como Medjugorje. Porque ¿qué es una aparición de Medjugorje? Sino una muestra del cielo que dice, es verdad, es verdad. La Virgen María es verdad, ella desciende del cielo a hablarles. ¿Y de quién viene a hablarles? No de ella no habla, habla de su Hijo, y habla del Padre, y habla del Espíritu Santo, y habla de la iglesia, y habla del demonio, del enemigo del alma, y habla del pecado, habla de nuestra batalla espiritual, y esa es María. Voy a terminar leyéndoles esta última parte de la carta del apóstol Santiago que comencé leyéndoles, y dice: por esto, deponiendo toda sordidez y todo resto de maldad, recibid con mansedumbre la palabra injerta en vosotros, capaz de salvar vuestras almas. Ponedla en la práctica y no os contentéis solo con oírla, que os engañaría. Pues quien se contente con solo oír la palabra sin practicarla, será semejante al varón que contempla en un espejo su rostro natural, y apenas se contempla se va y al instante se olvida de cómo era. Mientras que quien atentamente considera la ley perfecta, la de la libertad, ajustándose a ella, no como oyente olvidadizo, sino como cumplidor, éste será bienaventurado por sus obras. Si alguno cree ser religioso y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, su religión es vana. La práctica religiosa pura e inmaculada ante Dios Padre es esta: asistir a los huérfanos y viudas en sus tribulaciones y guardarse incontaminado frente al mundo. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y lo bendecimos porque Él es bueno y misericordioso, y sobre todo le damos gracias por nuestra Madre María. Amén.